Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal del Rincón de mi Bebé. Hoy estoy muy contento porque, aparte de estar en mi casa, vamos a cambiar un poquito el formato del vídeo. No vamos a hacer una review, no vamos a ver un producto, sino que vamos a hacer una entrevista. ¿A quién os preguntaréis? Pues a don Francisco José López Valdés, doctor en Ingeniería Mecánica y Aeroespacial, especializado en Biomecánica por la Universidad de Virginia y profesor de Mecánica en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, y uno de mis profesores en el primer curso técnico avanzado en sistemas de retención infantil impartido en España. Don Francisco, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes. Un placer estar aquí, David. Encantadísimo. Me hace mucha ilusión que estés aquí. Aparte, porque estás de vacaciones y nos has concedido este tiempo para, bueno, hacerte unas pequeñas preguntas y conocer un poquito más de tu trabajo. Aparte de todo lo que he dicho antes, eres experto en biomecánica, prevención de lesiones, caracterización mecánica de tejidos biológicos, criterios de daño, seguridad en automoción, entre otras muchas cosas. Y queremos saber un poquito de tu trabajo y que nos cuentes sobre todo un poco lo que es el área en seguridad infantil. ¿Qué te parece? Muy bien. Bueno, lo primero es que es un placer siempre. A mí este tema me apasiona y aunque esté de vacaciones, pues podría, vamos, es uno de los mejores planes que se me ocurren para hacer ahora mismo en vacaciones, ¿no? O sea, que te agradezco la oportunidad. Segundo, no se puede ser experto en tantas cosas, o sea, que no soy experto, sí que he tenido la suerte de hacer un poquito de todas esas cosas que has comentado, en algunas sí que he profundizado más, ¿no? Pero expertos, si me oyen algunos de mis compañeros, me darían así una toba por detrás, ¿no? Bueno, Pero, saber mucho. pero bueno, me defiendo, vamos a decir que me defiendo, ¿no? Que me dedico a eso y como me gusta mucho, pues sí que procuro mantenerme más o menos al día. Fenomenal. Eh, bueno, entonces, biomecánica, ¿no? Me dices, biomecánica, seguridad, ¿qué es esto? Pues a mí me gusta dividir la palabra en dos, David, ¿no? Biomecánica. Entonces, mecánica, la definición clásica es el entender el efecto que tienen las fuerzas sobre los cuerpos en general, ¿eh? Puede ser los cuerpos de una persona o podría ser un balón de fútbol, ¿no? Al que le damos una patada. Lo que pasa es que al añadirle ese prefijo, el bio, sí que ya centramos en tratar de conocer los efectos de las fuerzas sobre el cuerpo humano en nuestro caso, ¿no? Sobre cualquier tipo de tejido, pero sobre el cuerpo humano. Ujú. Y además a mí me gusta añadirle luego otro apellido por detrás, que sería de impacto o de las lesiones, ¿no? Porque es lo que nos permite ligarlo luego con la seguridad. Entonces queremos entender el efecto de las fuerzas en el cuerpo para saber qué nivel de fuerzas o qué tipo de fuerzas nos dañan, nos hacen daño, nos producen unas lesiones, ¿no? Correcto. Por ejemplo, biomecánica del deporte sería distinto. Hay una parte de la biomecánica que ayuda a los deportistas pues, a mejorar su rendimiento, ¿no? Cómo tiene que coger Rafa Nadal la raqueta o cómo tiene que estirar el brazo para imprimirle este u otro efecto, mayor velocidad, ¿no? Eso no entraría dentro de nuestro campo, sino que sería la prevención de las lesiones. Y claro, de ahí es muy fácil entender la ligadura con la seguridad, ¿no? Claro. De hecho, toda la seguridad en el automóvil está basada en entender esos límites de tolerancia a la lesión, ¿no? Esas fuerzas límite que podemos soportar sin hacernos daño, ¿no? Y en el caso ya más cercano a nosotros, pues en el caso de los ocupantes infantiles, ¿no? O sea, cuánta fuerza podría soportar el cuerpo de un niño sin que se produjeran lesiones. Correcto, sí, sí, sí. Sí, que es muy importante. Y otra de las cosas que yo quería saber es de dónde viene todo esto. Es decir, cuándo, dónde y cómo comienzan las investigaciones y se empiezan a dar cuenta que la retención en un vehículo es muy importante. En un vehículo me refiero en un coche, en un avión, en donde sea. Y me refiero pues a cinturones, arneses, pero que aparte de la retención, que es muy importante, más importante yo creo que es saber controlar esas fuerzas y esas aceleraciones que se producen en nuestro cuerpo precisamente por causa de una desaceleración brusca. Pues ya podría ser un impacto o un choque. ¿De dónde viene todo esto? Exacto. Bueno, pues mira, los primeros estudios en el campo vienen del mundo de la aviación. Los tres, cuatro primeros investigadores o profesionales de este campo
son miembros de las Fuerzas Armadas, venían del mundo militar y en algún determinado momento de sus vidas han experimentado pues lo que llamamos, a mí no me gusta mucho, pero accidente, ¿no? Prefiero utilizar el término colisión. El primero de ellos sería Hugh de Haven, ¿no? que sufre un accidente o una colisión volando y sobrevive al impacto por estar utilizando un sistema de retención, ¿no? Desde ese momento, él empieza a investigar en por qué el sistema de retención le ha salvado la vida, por el contrario de otras personas que iban en la misma nave, y empieza a trabajar en el mundo de la biomecánica, Esto es ¿no? más o menos sobre los años 40, puede ser, más o menos. Sí, efectivamente, perdona, estamos un poquito antes de mediados de siglo, ¿no? Posterior a Hugh de Haven tenemos gente como John Lane, que empieza ya a centrarse en vehículos terrestres, ¿no? Y en entender cómo distintas configuraciones dentro del vehículo pueden tener más o menos riesgo. Tenemos también al coronel Stab, que es famoso porque se sometía él mismo a sus propios experimentos, ¿no? para encontrar esos límites de tolerancia. Y bueno, hay bastantes vídeos en internet, ¿no? Que yo recomiendo ver porque son realmente curiosos. Un tío valiente, pero sí. Bueno, Stab se llega a acelerar hasta 1000 kilómetros por hora, frenando en poco más de un segundo y algo, que supone una aceleración de en torno a 45 Gs, ¿no? Y lo aguanta. Lo aguanta sin ningún tipo de lesión grave, sí que tuvo algunas pequeñas hemorragias en los globos oculares, pero se recuperó en unas horas y no tuvo ninguna secuela, ¿no? De hecho, la conferencia científica más importante del campo lleva su nombre y él iba hasta que falleció pues con casi 90 años, ¿no? No hace Fíjate. mucho. Sí. Y después también tenemos a una persona en Suecia, allá en Europa, que es Bertil Altman, ¿no? que en el campo además de la seguridad infantil es muy relevante porque fue el que primero diseñó un sistema de retención infantil propiamente dicho y además a contramarcha, ¿no? En el sentido contrario. Entonces, bueno, esta gente fueron un poco los pioneros y abarcan pues entre eso, los años 40 y Bertil Altman ya estamos hablando de los 70, 80, ¿no? Es más reciente, pero vamos, fueron los que pusieron las bases de todo este campo y realmente a mí, cuantas más cosas voy viendo, me sorprende cómo seguimos volviendo a muchos de los principios que estos investigadores propusieron y es muy sorprendente porque ahora con todos los medios técnicos que tenemos, ¿no? Que son muchos y mucho más precisos que los que tenían ellos, pero realmente se siguen aplicando los mismos principios, ¿no? Sí, que a día de hoy se avanza muy despacio, claro, que al final... Sí, al final en muchos aspectos en los que todavía tenemos cierta confusión, ¿no? de sistemas que pueden ser mejores o peores, o más beneficios o menos, el volver a las ideas iniciales del campo que proponían estos investigadores siempre ayuda, ¿no? A mí en una de mis clases les pido que lean 3 artículos científicos de un grupo de investigadores muy concretos que en los años 60 sin prácticamente medios experimentales, que ahora los experimentos son carísimos y muy complicados, dibujaban prácticamente a mano cómo se tenían que mover los ocupantes dentro del vehículo para minimizar el riesgo de lesión, ¿no? Bueno, pues hoy en día seguimos usando esas indicaciones. Fíjate. Y efectivamente funcionan. Claro. Sí, está claro. Si al final lo que funciona y se ha investigado en su día y tal, ahí tiene que estar hasta, vamos, es que siempre tiene que haber unas bases. Si es que es así para llegar hasta donde estamos hoy. Si es que no hay más historia. Más cosas que yo quiero saber. Muchas veces nosotros nos preguntamos o pensamos que el cuerpo de un niño, de un bebé, es más o menos como el de un adulto, pero en pequeñito, digamos, reducido. Que creo que no es así. Pero yo quiero que nos digas, biomecánicamente hablando, qué diferencias existen entre el cuerpo de un bebé, de un niño y de un adulto ya formado. Hombre, David, lo sabes perfectamente, ¿no? Porque
porque además lo ves en el día a día, ¿no? Pero sí, además, a ver, las diferencias obvias son las de ya no solo de tamaño, que está claro, sino de proporciones, ¿no? O sea, la cabeza del niño tiene mucha más importancia relativa con respecto al resto del cuerpo comparado con la de un adulto, ¿no? Esto tiene mucha influencia porque si hablamos de la masa relativa de la cabeza con respecto del cuerpo, en el niño es mucho, mucho mayor, ¿no? Ujú. Entonces, aparte de estas diferencias de forma y de tamaño obvias, ¿no? Y de peso, claro, el cuerpo del niño está en continuo desarrollo y durante las primeras etapas de su vida es un desarrollo que ocurre de forma muy rápida, ¿no? Luego, quizá pues a partir de los 7 años, 8 años, se ralentiza un poco y ya sí que es solo un crecimiento más de tamaño para después en la pubertad volver a pegar otro estirón grande hasta el estado adulto, ¿no? Pero ocurren muchísimos cambios, ocurren cambios, uno muy obvio que todos los padres tienen experiencia, ¿no? Es si nos fijamos en el cráneo del niño durante las primeras semanas, pues vemos que se mueve, ¿no? Porque los huesos del cráneo, por ejemplo, no están perfectamente fusionados como los de un adulto, sino que permiten cierta deformación con un tejido más cartilaginoso, precisamente para facilitar el parto, ¿no? Y para facilitar después el crecimiento también del cerebro dentro del cráneo sin que se produzcan lesiones. Esto ocurre en muchas más zonas del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, las vértebras de la columna vertebral, que también tienen que crecer mucho para acompañar ese desarrollo del niño, tienen varios, se llaman centros de osificación, ¿no? Son, en lugar de ser un único sólido cerrado como un anillo, como las de los adultos, bueno, pues tienen, dependiendo del nivel de la vértebra, 3 o 5 puntos por donde esas vértebras van creciendo, van aumentando su tamaño. Ya son zonas de tejido mucho más flexible. Los propios huesos, su composición es distinta de la del hueso del adulto, y entonces son huesos que se pueden deformar más fácilmente y eso lo vemos, ¿no? Como podemos apretar y deformar mucho más la estructura de un niño que la de un adulto, ¿no? Una persona ya de mi edad, al que, por ejemplo, le apretásemos el pecho como a veces hace con algún niño, pues podríamos generar lesiones, ¿no? Yo tuve un caso en la tienda, perdón que te corte, que vino una pareja, que el niño se había caído, era un niño pequeñito, ¿eh? Y Sí. se había hecho daño en el brazo, pero no se había roto el brazo. Le había salido como un bulto, una deformación del propio hueso, que yo imagino que eso en un Sí, adulto directamente se hubiera roto, pero un niño claro, se deformó y no llegó a partirse. Simplemente como que claro. quedó el bulto ahí y luego volvería a su sitio. Sí, sí. Exacto, exacto. Sí, sí, pues eso nos ocurre a nosotros en los experimentos cuando los hacemos. Y si volvemos a la biomecánica, ¿no? El que en lugar de fracturarse eso se deforme, cambia el cómo actúan las fuerzas sobre el resto del cuerpo del niño. Claro. Entonces, no, realmente no son adultos en pequeñito, sino que ya no solo es que lo merezcan por ser niños, que sí, sino que necesitamos estudiar a los niños siendo conscientes de todas las diferencias que existen con los adultos, ¿no? O sea, merecen un campo de estudio especial porque esas fuerzas van a actuar de forma diferente a como actúan sobre los adultos. Correcto, es así. Entonces, ahora ya que estamos, que ya sabemos que el cuerpo de un bebé o de un niño es diferente al de un adulto, y vamos a centrarnos ya un poquito en lo que es seguridad infantil dentro de un vehículo, ¿cuál dirías que es la forma más segura de viajar para un niño menor de 4 años? Partiendo de la base que las partes más vulnerables tenemos lo que sería el abdomen, espina dorsal y la cabeza. Y me estoy refiriendo a colocar a ese crío dentro de un coche a favor de marcha o contramarcha. Uh-huh. Yo creo que no hay duda de que a contramarcha los niños van más seguros, ¿no? También debo decir una cosa, los niños y los adultos. Eh, Correcto, sí, sí. Voy a empezar por los adultos y luego me iré a los niños, ¿no? Pero una cosa que estamos viendo ahora mismo en el campo con la posible llegada de vehículos autónomos, ¿no? Es decir, vehículos
que ya no necesiten conductor, es que si se elimina el volante, ¿no? Porque confiemos en la tecnología del vehículo para la tarea de la conducción, el interior del vehículo se puede redefinir completamente, ¿no? Ahora mismo el coche se estructura en torno al volante y la caja de cambios. Y eso configura el resto de asientos del vehículo. Si eliminamos eso, tenemos la capacidad de producir otras configuraciones de asientos dentro del vehículo. Y de hecho se está estudiando pues, opciones, por ejemplo, de ir más reclinados para facilitar el confort, ¿no? Opciones de girar los asientos hacia una configuración como si fuera una sala de estar, por ejemplo, o una mesa en una cafetería, que permitan realizar reuniones durante los desplazamientos, ¿no? Permitan trabajar. Sí, sí. Entonces, todo esto viene porque realmente con las configuraciones actuales de las colisiones, el ir contra la marcha sería beneficioso para cualquier ocupante, ¿no? ¿Qué ocurre además en el caso de un niño? Bueno, pues comentábamos antes la diferencia del tamaño de la cabeza con respecto al resto del cuerpo, ¿no? También un niño, toda su masa muscular es mucho más débil que la del adulto, por un puro problema del tamaño de los músculos, ¿no? Y ejercitarlos. Con lo cual, sí que es cierto que si la cabeza se acelera mucho durante la colisión, podrían producirse lesiones graves en el cuello, ¿no? Que comentabas en cuanto a la columna vertebral. Claro, esto insisto, para la configuración actual de colisiones, ¿no? En la que las colisiones frontales son muchísimo más frecuentes que cualquier otro tipo de colisión. Simplemente dando la vuelta al sistema de retención infantil, consigues que el propio sistema distribuya todas esas fuerzas que actúan sobre el niño, en este caso sobre el ocupante, lo distribuyes sobre toda la superficie del sistema, ¿no? Consiguiendo que si tienen las mismas fuerzas distribuidas sobre una superficie mucho mayor, bueno, pues el efecto dañino que podrían tener esas fuerzas se disminuye, ¿no? Viajar a contramarcha evita esos movimientos de cabeza tan grandes y tan importantes y esas aceleraciones que efectivamente podrían llevar a lesiones cervicales y bueno, ya te digo, esto aplicaría tanto para los adultos como para... Sí, que cualquier tipo de persona iríamos más seguros contramarcha. Nosotros por tamaño, digamos, porque ya es más complicado a día de hoy, pero que con un bebé o un niño sí que teníamos la posibilidad, con este tipo de sillas a contramarcha, de protegerlos más en caso de un accidente, sobre lo que ya hemos hablado, el tema de aceleraciones, fuerzas y demás, que sea el dispositivo el que absorba todo eso, no el cuerpo del niño. Exacto. Vale, pues entonces vamos a hablar ahora un poquito de los ensayos. Gracias al curso que has impartido y que yo estaba presente y que es fantástico, sé que has colaborado en ensayos y colaboras con dummies en laboratorios en entornos controlados. Entonces, yo quiero que nos expliques un poco lo que es un dummy y qué tipo de pruebas realizáis y qué buscáis en ellas. Muy bien. Bueno, pues un dummy es un muñeco, ¿vale? Es la mejor definición. Es un muñeco que tiene que cumplir una serie de características, ¿no? La primera es que se tiene que parecer al humano. Entonces, si vemos alguna foto de un dummy, que seguro que habéis visto y has enseñado... Sí, pondré ahora alguna fotillo también por ahí que vean. Pues entonces un dummy se tiene que parecer lo más posible al humano, ¿no? Pero tenemos una limitación, que es que el ser humano es muy complicado, ¿no? Y sería muy difícil construir un muñeco que fuera exactamente igual a nosotros. Otra característica que tiene que tener el dummy es que tiene que ser repetitivo o repetible, ¿no? Es decir, que si yo hago un experimento hoy con ese dummy y repito el experimento mañana, los resultados que observo en el dummy tienen que ser los mismos, porque es un instrumento de medida, ¿no? Mira, sería un muñeco y un instrumento de medida, las dos cosas. Entonces, yo si tengo una regla, quiero que me mida 30 centímetros hoy y 30 centímetros mañana. No puedo esperar que me dé una medida distinta, ¿no? Correcto.
Además tiene que ser reproducible. Es decir, mi regla de 30 centímetros tiene que ser igual que tu regla de 30 centímetros. ¿Vale? Aunque tú la hayas comprado en otra tienda o sea de otro color. ¿Vale? Entonces, el dummy que yo uso en mi laboratorio tiene que ser igual al dummy que usa cualquier fabricante de sillas o de vehículos en su laboratorio. Me tienen que dar los mismos resultados para que podamos comparar, para que estemos seguros de que el producto que sea que estamos ensayando, esos son los resultados que obtenemos, ¿no? Independientemente del dummy A o del dummy B. Y por último, y esto es muy importante, tienen que ser duraderos, porque son instrumentos de medida que son muy caros. Entonces no me puedo permitir que en cada ensayo se me rompa el dummy, ¿no? Estamos hablando, bueno, en el caso de dummies infantiles no lo sé decir con tanta seguridad, ¿no? Pero son instrumentos, los dummies adultos, estamos hablando de cientos de miles de euros. Sí, que son muy caros. Para que nos hagamos una idea, pues es algo que no te puedes permitir reemplazar. Sí, en cada ensayo que haga no puedes poner un muñeco nuevo, un dummy nuevo, claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que por ser duraderos necesitan resistir los impactos. Y esto es algo que el cuerpo humano no hace, ¿no? El cuerpo humano no está pensado para resistir impactos. Está pensado para muchas otras cosas, pero no está diseñado para ir a 120 kilómetros por hora. Exacto. Por eso necesitamos un poco de ciencia como trucos para ser capaces de hacer que el cuerpo humano pueda resistir bajo ciertas condiciones esos niveles de aceleración. Entonces, que los dummies sean duraderos, lo que hace es que los materiales que se usan para los dummies son muy resistentes a este tipo de impactos, ¿no? Y eso es una ventaja en este sentido y es un inconveniente porque los dummies no se lesionan. En un ensayo de un producto con un dummy, el dummy me va a medir unas fuerzas, me va a medir unas aceleraciones, me va a medir lo que yo le pida poniéndole una serie de sensores, ¿no? Pero no tiene por qué ocurrir, de hecho no ocurre, que el cuerpo humano en ese mismo sitio esté recibiendo la misma fuerza que recibe el dummy. Claro. ¿Vale? Porque el cuerpo humano es distinto. Sí, te puede estar absorbiendo energía por otra parte, no en esa específicamente, claro. Exacto. Entonces, ¿eso qué hace? Que aunque al final del día las pruebas de homologación o los ensayos para desarrollar un nuevo sistema se hacen con dummies, porque hace falta muchos ensayos, hay que repetirlo muchas veces, necesitamos como un código que nos permita traducir entre el dummy y el ser humano, porque no es lo mismo, ¿no? Claro. Y entonces ese código es el que nos da la biomecánica. Pero para hacer eso necesitamos saber qué ocurre con el ser humano en esos impactos, ¿vale? Y entonces ahí vienen los otros tipos de ensayos a los que creo que te referías en la pregunta, ¿no? Sí, también te quería preguntar un poco eso, de que claro, los dummies lo que hablaba, son muñecos que realmente no es un niño, no es una persona, y están hechos para que no se rompan precisamente. Entonces, ¿qué tipos de ensayos más biofiables, digamos, si se puede decir así, hacéis que sea más como un tipo una persona, no sé, yo he visto en el curso, entonces, pero bueno, quiero que nos expliques un poco, porque los dummies están muy bien, pero sé que se hacen pruebas en laboratorio, repito, con entornos controlados y basado en ciencia, con otro tipo de cosas. Sí, esto es bueno, es un tema que yo creo que no es, bueno, es un tema que me gusta mucho hablar de él, porque creo que es muy necesario y que hay mucho desconocimiento, ¿no? Entonces, en seguridad vial, desde los años 50, probablemente 60, se han hecho siempre pruebas con cuerpos humanos de personas fallecidas, con cadáveres. En el campo los llamamos post-mortem, ¿no? Porque suena un poco menos duro que la palabra cadáver. Son cuerpos donados a la ciencia, o sea, que han seguido su protocolo de donación, igual que donas tu cuerpo para un programa de trasplante de órganos o para la Facultad de Medicina, ¿no? Para los estudiantes.
hay programas establecidos para poder donar tu cuerpo para investigación en biomecánica y se realizan pruebas muy controladas y muy cuidadas con las donaciones de estas personas, ¿no? No me voy a enrollar mucho más en la parte ética, pero todo el mundo tiene que entender que el cuidado que se pone en realizar estas pruebas es máximo. Hoy en día están reguladas por los comités de ética de investigación clínica, por ejemplo, en España, ¿no? Cuando las hemos hecho, pero en todos los países hay comités que revisan estos protocolos y, si es el caso, los aprueban o dan recomendaciones para que se pueda llevar a cabo esta investigación respetando todos los principios éticos, ¿no? Claro. Estas pruebas son fundamentales. O sea, los cinturones de seguridad, los cristales laminados, las columnas de dirección no colapsables dentro de los vehículos, muchos de los interiores del vehículo, todos ellos han sido beneficiados en el diseño por las pruebas que se han hecho con sujetos post-mortem, ¿no? Y esto es así. Bueno, ya no miro mucho en muchos foros de internet porque a veces me llevo muchas decepciones, ¿no? Sí. Pero siempre hay quien dice, bueno, pero si ahora existen los dummies. No, mira, los dummies han existido siempre, pero son dos fuentes de conocimiento distintas. Claro. Y complementarias. O sea, son necesarias la una para la otra, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el campo? Pues, claro, experimentos con sujetos post-mortem se hacen muchísimos menos, ¿no? Que con dummies, porque para eso están los dummies, efectivamente. Entonces, de los que se hacen, se intenta extraer y analizar toda la información posible para validar luego los resultados que vemos con los dummies, ¿no? Se someten al dummy y a uno de estos sujetos al mismo tipo de impacto, con el mismo tipo de sistema de retención. Estoy hablando sobre todo de adultos, ¿eh? Ahora, si quieres, hablamos un poquito de... Con el mismo sistema de retención, y se ve lo que mide el dummy y se ve las posibles lesiones que tiene el cadáver, ¿no? En cuanto a, pues, fracturas o daños en los órganos internos, etc. De tal forma que con esos datos ya sí que se puede hacer una relación entre lo que voy a medir con el dummy y las lesiones que podría tener un ocupante en la vida real, ¿no? Aquí luego surge el tema de, bueno, pero un cadáver no tiene tono muscular, ¿no? ¿Cuánto influye? Bueno, pues influye. Claro. Cuanto menor sea la velocidad del impacto, más influye el que yo pueda tensar o no mis músculos. Para impactos que ocurren a velocidades muy rápidas, ni siquiera tengo tiempo de decirle a mis músculos que tienen que hacer fuerza, ¿vale? Pero salvando eso, el sujeto post-mortem es el mejor modelo del humano vivo que podemos tener, ¿no? Claro, sí, es así. Para estudiar el tema de los músculos, pues hacen también ensayos con voluntarios. Y aquí en España hemos hecho... yo he sido voluntario de esos propios ensayos también, ¿no? Y para que la gente se haga una idea, el nivel de aceleración que utilizábamos pues era el que medíamos en coches de choque de las ferias, ¿no? Claro, sí, tiene que ser niveles muy bajos, claro. Claro, para que nadie tenga ningún tipo de molestias ni nada. Y luego también se hacen ensayos, como en muchas otras ramas de la ciencia, con animales, ¿no? Entonces, con animales hay que tener también mucho cuidado porque, bueno, yo creo que ha habido mucho abuso durante muchos años y ahora está para bien. Más controlado, claro, es. Exacto, entonces, bueno, pues se pueden, o sea, por ejemplo, los animales es muy complicado, pero se podría estudiar, por ejemplo, la influencia de ese tono muscular en impactos a alta velocidad que no podemos ver con los cadáveres, ¿no? Algunas cositas se han hecho, pero la verdad es que metodológicamente, para asegurar que el animal no sufra dolor, es decir, hay que anestesiarlo hasta un punto, y claro, nunca tienes la seguridad 100%, ¿no? Es difícil, sí.
y que tenga el tono muscular, bueno, pues alguna cosita ahí hecha, pero precisamente por respetar al máximo los principios éticos hay muy poquito, ¿no? Claro. Y no, yo creo que no me dejo nada. Y está, ¿no? Si ¿No? quieres hablar un poquito del tema o sea, en el campo de los niños, ¿no? Que antes decíamos que merecen una investigación particular, Ujú. este tipo de experimentos con sujetos post-mortem, por ejemplo, es reducidísimo, ¿no? Que sea yo consciente, se pueden haber hecho unos 15 en total experimentos, 15, 16 experimentos, la gran mayoría de ellos en la década de los 80. Claro, fíjate. Porque casi no hay donaciones de cuerpos de niños por motivos Sí, estaba hablando que obvios. es muy delicado, claro, eso es muy duro, sí. Es muy delicado. Claro. En primer lugar, que también fallecen muchos menos. O sea, Claro, claro, por suerte. que hay, Claro. claro, Porque, claro, que porque hay yo imagino unos- que al final la gente que dona su cuerpo a la ciencia y demás, la mayoría serán personas ya mayores. O un Exacto. porcentaje muy alto, claro. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, sí, o sea, la gente más joven, ¿no? Se puede morir por una muerte traumática, por una colisión de tráfico, porque se cae en la montaña, ¿no? Claro, Pero no serían válidos para nuestros estudios, porque ya tienen lesiones previas que invalidarían los resultados. claro. Entonces, los sujetos que suelen participar en estos programas, pues son personas que tienen una enfermedad, o que han estado en el hospital, bueno, que se mueren por otro tipo Sí, de pero, causas, pero ¿no? que al final está hablando que es algo fundamental, que es algo de ciencia, y en la medicina te pasa lo mismo. Si un médico no ensaya, no practica, el día que me vaya a operar a mí de un brazo, de no sé qué, ¿cómo vas a saber por dónde te que ir? Pues es lo mismo, o sea que al final esto es, y esto viene ya de mucho antes, y lo que dices, ahora está todo muy regulado, está todo muy protegido, muy estudiado, muy... Tiene que ser así, y al final siempre tiene que haber gente que yo lo haría, o sea, decir, a mí una vez ya que no está aquí, pues bueno, pues me da igual, pues hacerme un poco lo que queráis. Sí, Y sí, sí, ayuda, sí. o sea, es ayuda a investigaciones, es que no hay más historia, o sea, no... Claro, Bueno, claro. Y luego también una cosa que procuramos cuando hacemos algunos de estos experimentos es, bueno, siempre trabajamos con personal médico también, pues a la hora de hacer las autopsias, ¿no? Y encontrar las lesiones. Son cosas para las que mi formación no ha sido de eso, ¿no? Entonces lo que es muy obvio lo puedo ver bien, pero hay cosas más sutiles que yo no sé interpretar, ¿no? vale. En el cuerpo. Eh, y en varias de estas ocasiones hemos conseguido implicar también a médicos más jóvenes residentes que no tienen tantas oportunidades de practicar sobre cadáveres, porque los cuerpos que tienen en las facultades son cuerpos que están fijados antes en formol, ¿no? Ahora con otros compuestos menos tóxicos, de tal forma que eh, eh, para ellos también es una oportunidad, ¿no? De ver en un cuerpo fresco, que es como se dice, ¿no? Las posibles lesiones que pueden ocurrir en las colisiones de tráfico, que no Claro, tenemos que olvidar que es algo que ocurre todos los días en cualquier departamento de urgencias, ¿no? correcto, sí, sí, sí. Sí, que tiene que ser así, que estamos hablando de cosas que muchas veces nos llevamos la mano a la cabeza, pero que es así, el día que te tengan que venir a ti a salvarte, a hacerte lo que te tengan que hacer, quien vaya tiene que saber Sí, lo que está haciendo, sé que no hay más historia. Listo, exacto. entendido y comprendido. Pasamos Muy bien. a otra cosa. A ver, yo en la tienda escucho bastante lo de que quiero una silla para andar por ciudad, o para un segundo coche, viajes cortos, viajes de 5 horas. Yo quiero que la gente entienda, si esto es así, que no es necesario tener un impacto a 100 kilómetros por hora para que mi hijo sufra lesiones. Quiero decir con esto, que mucha gente me dice, no, es que yo es por andar por ciudad, entonces, bueno, una silla normal, mirando hacia adelante, no pasa nada porque voy de aquí al lado. Yo quiero saber si un niño menor de 4 años puede llegar a sufrir lesiones graves yendo en el sentido de la marcha simplemente con un frenazo brusco. O sea, me refiero que no hace falta ir a 100 kilómetros por hora para que a mi hijo le pase algo, que tenga Mm. algún tipo de lesión. Quiero saber si esto es así o no es así. O si tiene que haber un impacto a 100 kilómetros por hora para que a mi hijo le pase algo. No, a ver, o sea, la respuesta estricta es no, ¿eh? No hace falta que sea 100 kilómetros por hora. Cuando, bueno, es muy buena pregunta, David, porque cuando yo hablo de un impacto, quizás no esté hablando del mismo impacto del que puede hablar
alguna de las personas que nos escuche. Sí. Entonces, un impacto, en lo que sí que estamos de acuerdo es que en un impacto lo que ocurre es que nos frenamos de forma brusca, ¿vale? Ujú. Ese es el impacto. Habitualmente, si yo llevo un sistema de retención o el niño lleva un sistema de retención, ese sistema de retención lo que evita es que en ese frenazo mi cuerpo salga proyectado e impacte, se golpee contra el interior del vehículo. Ujú. ¿Vale? Que es lo que ocurriría si no llevo el sistema de retención. Claro, el sistema de retención no hace milagros, sino que lo que hace es gestionar o distribuir esa energía que tiene el ocupante, ¿vale? Que se está moviendo, tiene que dispersarla de alguna forma, porque al final el vehículo y el ocupante están quietos, ¿no? Ujú. Entonces yo voy a una determinada velocidad y acabo yendo a velocidad cero. Me choque contra algo o no me choque contra nada, ¿vale? Si me choco contra algo, es obvio que me puedo hacer daño, ¿vale? Si voy a 100 km por hora, me haré más daño que si voy a 30 km por hora. Pero ninguno de nosotros iría en un monopatín a 30 km por hora contra un muro, Sí, sí, eso ¿vale? sí. Sí, sí. Bueno, pues lo mismo en el coche. Es que solo voy a 30. Vale, pues coge carrerilla y tírate de cabeza contra el muro a 30, que no vas a poder correr más, ¿no? Pues nadie lo hace. Claro. Bueno, entonces, eso que llamamos impacto, que ya digo, puede ser que haya un golpe o no, lo que sí que produce es una deceleración, ¿vale? Produce un cambio en mi velocidad, porque voy a una velocidad y paso a mucha menos velocidad. Ese cambio de la velocidad, dependiendo de si ocurre durante más o menos tiempo, me genera una aceleración mayor o menor, ¿vale? Y la aceleración es con lo que yo tengo que tener cuidado como ocupante, ¿m? Porque es lo que va a hacer cuán agresivo es o no el sistema de retención sobre mí, ¿vale? Entonces, aunque yo vaya a velocidad muy baja, si me freno de forma muy brusca o me acelero de forma muy brusca porque me golpea otro vehículo que es mucho más grande que el mío y que más velocidad, o me golpeo contra un objeto muy rígido, ¿no? Contra un muro, contra un poste muy rígido, bueno, me va a causar aceleraciones muy, muy grandes, ¿no? Entonces, aunque la velocidad del vehículo sea baja, el potencial de que la aceleración sea alto es grande. Entonces, pues lo que dices, ¿no? Ya del punto de vista práctico, mira, aquí hay una silla solo para ir por ciudad, ¿no? Bueno, pues si tienes una silla más segura y una silla menos segura, aunque vayas por ciudad, ¿no? Pues ¿cuál escoges? La más segura, ¿no? Si lo que quieres es seguridad, pues elige seguridad, ¿no? Porque si Correcto. no parece como que vamos trampeando bueno, pero igual no me pasa nada si cojo. Efectivamente. Claro, claro. Pero eso es lo que hablamos siempre. Nadie sale de su casa pensando, vale, pues hoy voy a tener un accidente según salgo aquí en la rotonda esta. No, nadie piensa eso. ¿A quién piensa que le va a pasar nada? No, pero las cosas pasan. Entonces Claro, ahí tenemos que intentar poner medios para, si el día que pasen, que ojalá no pase nunca, pero el día que pase, que, bueno, pues mi hijo va protegido, mi hijo va de esta forma, me da igual tener lo que dice, un impacto a 30, 50 o a 60, pero las aceleraciones, que es realmente lo que te van a dañar, es decir, que sean, o que la silla infantil en este caso, que sea el que absorba todo eso, que es lo que hemos hablado al principio. O sea, es así. Vale. Pues, exacto. otra cosa, esto lo escucho mucho en la tienda, y es el tema cuando vienen, pues asesorarse, busco un sistema de retención infantil y demás, me preguntan mucho sobre las piernas. Y escucho Ujú. mucho de que un niño a contramarcha, en caso de un impacto, se va a romper las piernas, porque no le entran, porque no le caben, porque no tiene mucho espacio. Yo quiero saber si esto es así y si hay algún estudio científico que diga, pues es así, o hay más probabilidad de que se rompan las piernas a favor de marcha o a contramarcha. Yo, a ver, de este tema es uno de esos de los que no soy experto, ¿vale? O Vale. sea que la verdad vaya por delante. Yo no conozco ningún estudio que demuestre que el ir a contramarcha es peligroso para las piernas, ¿no? Sí que conozco algunos estudios que dicen lo contrario. Entonces, revisando un poquito la literatura, sí que hay una serie de estudios fundamentalmente realizados en Estados Unidos,
en los que demuestran que la tasa o la incidencia, si quieres, ¿no?, de lesiones en las extremidades inferiores en sistemas a favor de la marcha es mayor que en sistemas en contra de la marcha. Es algo que yo no he estudiado, por lo tanto lo que voy a decir ahora es mi opinión con lo que sé, pero estaría interesado en estudiarlo, ¿no?, si se diera la oportunidad. Desde lo que yo conozco, no veo ningún motivo obvio para que las piernas sufran lesiones yendo a contramarcha comparado con ir a favor de la marcha. No veo ningún motivo obvio. Sí, estamos hablando que a contramarcha realmente es un movimiento natural, ¿no?, de flexión, pero a favor de Sí, marcha, al final las piernas pueden impactar contra el asiento delantero, es un movimiento, digamos, no es natural, pues realmente las piernas no tienen articulación hacia adelante. podrían impactar, ¿vale? Ahí estamos en Sí. el mundo del científico, si quieres, y en el mundo de la practicidad. Si golpean las piernas contra una superficie dura con suficiente fuerza, pues se pueden dañar, efectivamente. Eso a contramarcha no va a ocurrir, a favor de la marcha sí que puede ocurrir. Pero insisto, no veo... tú me decías, hay mucha gente que me dice que a contramarcha se van a lesionar las piernas seguro. No entendería qué mecanismo hace que se lesionen las piernas, ¿no? O sea, entiendo que el motivo es porque si el niño es más grande tiene que llevar las piernas un poco más encogidas. Eso es. Pero no veo absolutamente ninguna relación de eso con que tengan más o menos lesiones en las extremidades inferiores. Y eso, acudiendo un poco a los datos que te decía, hay evidencia de lo contrario que yo conozca, ¿eh? Puede haber algún estudio que desconozco, pero en principio mi opinión, si quieres, como alguien que se dedica a esto pero que no la estudia directamente, es que no tiene. No, correcto. Claro queda. Es que me lo dicen mucho. Y otra cosa de las que me dicen un montón es Sí. que, claro, si mi hijo viaja contra marcha y me dan por detrás, es lo mismo que si mi hijo va a favor de marcha y tengo un impacto frontal. ¿Eso es así o no es así? Porque, volvemos a lo mismo, yo tengo un vídeo explicando esto también en el canal, pero es un poco, pues lo que hablamos, es un poco la percepción que tú tienes, pero sé que no es así. Pero quiero que nos lo aclares si es realmente así o no. Bueno, aquí me río porque es una cuestión que estuvimos hablando con algunos de vosotros después del curso. Pues estrictamente, ¿vale? Estrictamente. Y desde el punto de vista, si quieres, más teórico, mi respuesta es sí, es lo mismo. Ahora, en la práctica, ¿qué ocurre? Ocurren que hay una concurrencia de varios factores, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los alcances, ¿no? Es decir, que yo voy en mi vehículo y otro vehículo me golpea por detrás, son mucho menos frecuentes que los impactos frontales. Es decir, que yo voy en mi vehículo y me golpeo contra un obstáculo que está por delante de mi vehículo. O sea, es ¿Vale? más común, digamos, más frecuente el impacto frontal. El impacto frontal es mucho más frecuente, porque un alcance, un impacto trasero, el vehículo de atrás está viendo el vehículo de delante. ¿Vale? El conductor ve el vehículo de delante. Entonces puede haber alguien que vaya a chocarse, ¿vale? Pero no suele ser lo habitual, ¿no? No, Entonces, no cuando sé. nos damos cuenta que nos vamos a chocar, calzamos el pedal de freno a fondo, ¿vale? Entonces, eso reduce muchísimo también la energía del impacto, ¿eh? O sea, son impactos mucho más comunes en entornos urbanos y son impactos que tienen asociado mucha menor energía que los impactos frontales o laterales, ¿no? Porque ocurren a velocidades mucho más bajas. Son mucho más infrecuentes, ¿no? Y luego, lo que sí que es verdad es que el frontal del vehículo que nos golpea está diseñado para deformarse mucho por las propias pruebas que se hacen de homologación a los vehículos, ¿no?
mientras que la parte trasera de mi vehículo suele ser una parte que es bastante más rígida, porque no se hacen, a esa parte no tiene requerimientos de que se deforme. De tal forma que en esa deformación del vehículo que me golpea también se dispersa bastante energía. Entonces, insisto, en el plano teórico, bajo las mismas condiciones absolutas ideales, sí, un impacto trasero con un sistema contramarcha sería equivalente a un impacto delantero con un sistema a favor de la marcha. ¿Vale? En la práctica, la energía que se pone en juego en estos impactos es muchísimo menor. Es mucho más bajo, claro. Mucho más bajo. Y además son impactos mucho menos frecuentes. Por eso, cuando me preguntabas, bueno, ¿qué sistema recomendarías? Yo te decía, pues para todos, claro. Ahora mismo un sistema en contra de la marcha, ¿no? Por estos motivos. Sí, porque al final tenemos el impacto más frecuente es este, lo mejor va a ser esto. Pero lo que hablamos siempre, dime qué accidente vas a tener y te digo qué sistema de retención tienes que utilizar. Claro, hombre, sí. Claro. Exacto. Pues eso es lo que os piden que hagáis, ¿no? Cuando tenéis que aconsejar un sistema de retención, no tenéis que fallar nunca. Correcto. Tenéis que saber lo que va a ocurrir y cuándo y... Tenemos que ser pitonisos. Exacto. Más o menos. Vale, otra de las cosas que quiero saber. A ver, esto ya entramos un poco más en el tema de datos. No sé si tienes el dato de las cifras o si se conocen en nuestro país relacionadas con siniestros de niños fallecidos o con lesiones graves. Si hay este tipo de datos y si se conocen si estos niños viajaban en un sistema de retención infantil a favor de marcha o contra marcha o directamente ni llevaban un sistema de retención infantil, que imagino que cada vez será menos gente, pero sé que hay casos, claro. Sí. Mira, la DGT publica las cifras se llama el cuestionario de accidentes con víctimas, creo que se llama. Bueno, a final de año hace un balance, lo que pasa que justo a final de año no se han contabilizado todos los datos porque no han llegado de las administraciones locales y provinciales a la sede central. Pero bueno, yo acabo de mirar y el último informe que he publicado es el del 2018, ¿no? Entonces, en estos informes son muy detallados, hay tablas de todo tipo y sí que se publican las cifras de fallecidos por edad, tanto en entornos urbanos como interurbanos. En este informe, que está disponible en su página web para todo el mundo, no se da mucho más detalle de las circunstancias, ¿no? Pero sí que se pueden solicitar los datos a la DGT, explicando pues, el motivo que hay detrás y la DGT pues, firmando un compromiso de buena utilización de los datos, pues los pone a la disposición del ciudadano. Sí que cuando quien sea ya la Guardia Civil, ¿no? el agente de atestados que esté, en función de dónde ocurre la colisión, sí que puede indicar si, en este caso, el niño utilizaba un sistema de retención infantil o no. Lo que no se recoge en el formulario que utilizan es si es a favor de la marcha o a contramarcha. El agente lo podría anotar, porque hay una zona de anotaciones manuscritas para los detalles, pero no queda codificado en el registro informático, que es de donde se hacen luego, o sea, los datos que están a disposición del ciudadano, del investigador, de quien sea, están informatizados. Entonces, estas anotaciones a mano, salvo que esté equivocado, no pasan a formar parte de ese registro, ¿no? Sí, que no se conocería, no se podría hacer público, o sea, que no se sabe. Entonces, no está previsto saber si era a favor de la marcha o contra marcha por defecto en el cuestionario. Si el agente lo anota, no creo que nunca pase a formar parte del registro informatizado. Vale. ¿Y sabes si hay algún país que esto sí que lo tenga registrado? Que digan, pues... Sí, en Estados Unidos, no estoy seguro al 100%, pero al 90% por el detalle que pone en codificar los tipos de sistema de retención que llevan, yo creo que sí. Y estoy casi seguro que en Suecia sí que lo consiguen también, porque es una cultura mucho más pendiente del viajar a contra la marcha, ¿no? Claro. Sí, a ver, yo creo que eso al final en España se tendrá que imponer, porque creo que es algo básico realmente el que se conozcan, sobre todo para tener datos, de decir, oye, pues si esto iba así,
y para corregir ciertos problemas o para ver simplemente de dónde vienen las cosas y saber y poner solución a eso. Vale, pues no te quiero robar más tiempo, te voy a hacer una última pregunta. Vale, echando un poquito la vista atrás, quiero que nos digas si crees que las familias de España somos más conscientes y estamos más comprometidos con la seguridad infantil para nuestros hijos. Es decir, que no es como hace años que era, bueno, pues me cojo esto y para que no me multen y bueno, y si me la deja el vecino y tiro para adelante, o si no me ve la policía lo meto por aquí. Si tú crees que la gente es más consciente de esto, sobre todo, y yo me incluyo por la labor que muchos estamos haciendo para que la gente conozca estas cosas. Yo entiendo que al final nadie pone en riesgo a sus hijos deliberadamente. Es decir, que si no tienen información y tal, pues yo cojo esto porque está homologado, me lo llevo a mi casa y yo no sé si está bien, si está mal, si mi hijo es mejor esto, si... no sé si tienes algún... A ver, no sé si habrá datos de esto, pero bueno, tu opinión. Yo creo que sí. Y aquí, bueno, os felicito a todos los que participasteis en el curso primero por el interés y después por las buenas preguntas que hacíais. Porque está claro que era un tema que lo habéis trabajado, que os preocupa, que os interesa y que os va la vida también en ello, ¿no? Y yo creo que sí, que se está generando una cultura de la seguridad en España, gracias a la labor que hacéis muchos de vosotros, porque nosotros no llegamos a la sociedad, ¿no? Como científicos, nos quedamos un poco en el laboratorio, pero vosotros sí que sois los que al final estáis con los padres y con las familias y por lo tanto esa labor yo creo que se va notando. Yo lo noto, cada vez que me encuentro con gente lo noto. Sí, la gente va a tener más conciencia, sí. Por mi parte os felicito también porque creo que es muy necesario, ¿no? Para la seguridad de los más pequeños, que es fundamental. Pues ahí nos unimos, científicos y gente de cara al público y divulgación, que es de lo que se trata la cosa. No te robo más tiempo, estas vacaciones. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí y nada, seguramente nos vemos. Ya pasaremos el tema de exámenes que tenemos que hacer del curso, que lo tenemos pendiente, que tenemos deberes hasta el día 10 de enero. Así que nada, y a vosotros, como siempre, muchísimas gracias y nos vemos como siempre en el rincón de mi bebé. Nos vemos. Chao, 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 que vaya bien. Francisco, Gracias, David. hasta luego, gracias, chao. Adiós, chao.